Saludos amigos, bienvenidos a este nuevo video en el cual quiero presentarles un análisis de un texto del Nuevo Testamento muy conocido, y a través de este texto quiero, quiero también demostrarles la importancia de disponer de varias traducciones de la Biblia. Lo reitero, al igual que en el video anterior, que es importante que toda persona que predica, todo pastor, todo evangelista, todo maestro de escuela dominical, incluso toda persona que se acerca a la Biblia a buscar información, debe disponer de varias traducciones de la Biblia. ¿Por qué? Porque aunque se diga lo contrario, no todas las Biblias dicen lo mismo. Y lo hemos demostrado incluso en el video anterior, lo demostramos con un texto, y en este video, en este nuevo video, quiero demostrarlo también con otro texto muy sencillo. He decidido hacer estos análisis con textos sencillos, pero que también son muy conocidos por ustedes. En esta oportunidad quiero analizar un texto que se encuentra en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Entonces, el texto en cuestión es el siguiente, según la Reina Valera 1960. Dice así: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Este texto de la Biblia es muy conocido. Incluso he visto literatura cristiana que la utilizan para la evangelización, en el cual se coloca este texto indicándole a las personas que se acerquen a la Biblia para que estudien y encuentren realmente la salvación. Realmente es importante, señores, leer la Biblia. Todos debemos de leer la Biblia porque en ella se encuentra la palabra de Dios. Sin embargo, utilizar este texto afirmando que se está diciendo que se escudriñe y que se investigue la escritura, vamos a ver si es así o no. Entonces, ya leímos el texto en la traducción de la Biblia Reina Valera 1960, pero aquí yo tengo la Reina Valera 1995. Vamos a ver qué dice Juan 5:39. Dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Aunque la traducción Reina Valera 1995 es una traducción más actualizada, que supone corregir algunas cosas del idioma, etc., en la traducción 60 vemos que mantiene la misma forma incluso del texto, escudriñar las escrituras. Aquí tengo la otra traducción de la Biblia, perdón, eh, voy a buscar otra traducción de la Biblia, en este caso la traducción Dios habla hoy, para que analicemos a ver qué nos dice. Y tenemos que la traducción de la Biblia Dios habla hoy dice: ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado, porque esperan encontrar en ellas vida eterna. Entonces, aquí notamos la primera discrepancia entre la Reina Valera 1960 y también la 95 y la traducción Dios habla hoy. ¿Dónde radica esta diferencia? En el verbo escudriñar o estudiar, que es lo mismo. Encontramos que mientras que la Reina Valera 60 y 95 tienen este verbo en modo imperativo, la traducción Dios habla hoy lo tiene en modo indicativo. Es decir, en la Reina Valera se dice escudriñar las escrituras, está dando una orden, un mandato a que se estudie las escrituras. Sin embargo, en la traducción de la Biblia Dios habla hoy está, mírenlo aquí que lo pueden ver, está en modo indicativo. No lo está mandando a hacerlo, está diciendo que ellos lo hacen. Ustedes estudian las escrituras. Pero vamos a ver otra traducción, ¿verdad? Vamos a buscar otra que quizás sea conocida también por ustedes. Vamos a ver cuál traducción podemos utilizar. Bueno, vamos a utilizar la Reina Valera contemporánea, a ver qué nos dice.
Vamos a ver. Wow, qué interesante. La Reina Valera, es decir, hay muchas personas que su Biblia, su Biblia preferida son la Reina Valera, 60, 95, etc. Sin embargo, miren qué interesante que en la Reina Valera actualizada sigue el mismo orden que la Biblia Dios habla hoy, discrepando de la traducción de la Biblia Reina Valera 1960 y 1995. ¿Por qué? Porque al igual que la traducción Dios habla hoy mantiene el verbo escudriñar o estudiar, lo mantiene en modo indicativo, algo bien interesante. Es decir, la gente que trabajó en la traducción, o que trabaja, porque la traducción Reina Valera 1960, la Reina Valera es una traducción de la Biblia antigua, de los años 1500 a 1600, etc. Sin embargo, la persona que han trabajado con la Reina Valera, han notado lo siguiente, y es que vieron que aquí hay, eh, hay una discrepancia, es decir, que vamos a verlo ahora, más adelante, y decidieron actualizar el verbo al modo indicativo y no dejarlo en imperativo como están en las otras traducciones de la Biblia, de la misma serie de la Reina Valera. Porque analizamos Reina Valera 1960 y Reina Valera 1995 y notamos que el verbo está en imperativo. Sin embargo, en la misma serie Reina Valera actualizada, ellos dijeron, espérate, e hicieron una corrección del texto y lo pusieron en modo indicativo, es decir, ustedes escudriñan las escrituras. Pero vamos a ir a otra traducción más, porque aquí tengo varias traducciones de la Biblia que podemos utilizar. Vamos a ver otra que sea conocida y que que se utilice. Bueno, aquí tenemos, la nueva versión internacional. Bueno, vamos a utilizar la traducción en lenguaje actual, que es muy conocida y muy utilizada aquí en Latinoamérica. Bueno, la traducción en lenguaje actual dice lo siguiente. Ustedes estudian la Biblia. Ustedes estudian, es decir, el verbo aparece en modo indicativo, al igual que la Reina Valera actualizada. Pero una crítica que se la hacen los teólogos y los biblistas, incluso hay un biblista dominicano que tiene un análisis acerca de esto, Benjamín Olea Cordero, en el cual él dice que no es correcto colocar la palabra Biblia, porque realmente Biblia, es decir, en el tiempo en que se escribió este texto en Juan, el término Biblia, es decir, no se utilizaba el término Biblia como tal. Biblia es un término incluso moderno. Entonces aquí tampoco se está refiriendo a la Biblia como la conocemos hoy, porque utilizar el término Biblia aquí en este texto sería poner a la gente a pensar que el autor de Juan 5:39 está diciendo que estudien la Biblia tal como la conocemos hoy, si Antiguo y Nuevo Testamento, cuando en realidad lo que se está diciendo, estudien el Antiguo Testamento, es decir, estudien la Torá, los Nevi'im y los Ketubim, no el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no existía como tal. Quizás existían 2 o 3 libros, etcétera, pero no existían los libros no existía el Nuevo Testamento como tal. Entonces es un error colocar aquí el término Biblia, pero sí, en la utilización del término del verbo en modo indicativo, sí vemos que está correcto. ¿Está correcto por qué? Porque primero vamos a ir al texto griego. Vamos a ver qué nos dice el texto griego de Nestle Aland. Lo tengo por aquí. Aquí tengo Juan 5:39. Entonces, el verbo que se ha traducido por escudriñar o estudiar, etc., es el verbo euranate. Es el verbo griego euranate. Entonces, ¿qué significa el verbo griego euranate? Bueno, este verbo viene de ereunao, que significa rastrear, inquirir, buscar, investigar, averiguar, etc. Entonces, ¿qué sucede? Que sucede lo mismo que analizamos en el video anterior con el caso de Juan 14:1,
que el modo imperativo plural de la segunda persona en griego es el mismo modo de la segunda persona del indicativo. Es decir, si se va a utilizar este verbo euranate en modo indicativo es esta misma forma, y si se va a utilizar en modo imperativo es esta misma forma. Entonces en estos casos lo que debe decirle al traductor si va a traducir este verbo en imperativo o en indicativo es el contexto de donde aparece la expresión. Entonces si nosotros hacemos un análisis del contexto en el que aparece esta expresión de escudriñar las escrituras, notamos que no tiene un acuerdo, no se corresponde el verbo imperativo con con el resto de la palabra. Por ejemplo, te dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Es decir, está dando un mandato cuando en el mismo instante está diciendo una consecuencia de lo que ellos hacen. Entonces no se corresponde aquí utilizar el verbo en modo indicativo. Sería mejor utilizarlo como lo utilizan las otras traducciones en modo indicativo. Por ejemplo, si yo aquí cambio escudriñar por ustedes escudriñan, sería así: ustedes escudriñan las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Si el idioma español nos hace la advertencia leyéndolo de que eso no concuerda, de que eso está mal. Entonces, ¿qué sucede? Que lo correcto es tener el verbo en modo indicativo como lo tiene la traducción Dios habla hoy, la traducción en lenguaje actual y incluso la misma traducción Reina Valera actualizada, que se aleja de la Reina Valera 1960 y de la Reina Valera 1995. Entonces eso es todo por hoy, y quiero que sigamos compartiendo otros videos en los cuales voy a mostrarle la importancia de disponer de varias traducciones en la Biblia para nosotros hacer los análisis de cualquier pasaje que vayamos a leer o estudiar. Y lo importante también de disponer, si usted es maestro o profesor, etcétera, de su Nuevo Testamento griego para hacer el análisis del texto en el griego, que es lo más recomendable, porque las traducciones a veces no pueden traicionar, porque en este caso la Dios habla hoy y la Biblia en lenguaje actual, incluso la Reina Valera actualizada, dan el texto correcto, a diferencia de la Reina Valera 1960 y 1995. Pero en el caso anterior, en el texto que analizamos en el video anterior, vimos que estas versiones modernas ponen el texto erróneo, a diferencia de las otras versiones Reina Valera 60 y 1995. Entonces, que sea hasta la próxima. Mi nombre es Pedro Lara y espero que sigamos compartiendo más videos.